Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos también a a esta plática sobre la mentalidad de abundancia. Y entonces estamos muy contentos de que nos acompañen y también de transmitir en YouTube y en nuestras redes sociales. Estamos aquí 5 de las consultoras de Procter and Gallagher de Latinoamérica, que estamos acompañándolos en esta plática sobre mentalidad de abundancia, pero también sobre nuestras creencias, cuáles son las creencias que nos empoderan para tener esta mentalidad de abundancia y cuáles son las que nos limitan. Y también es muy importante aclarar que si se fijan, las creencias vienen mucho de nuestra programación de cuando éramos pequeños y si hablamos en español o nuestra familia fue de hablar español, pues nuestras creencias están en español. Entonces es importante también que sepamos que tenemos que checar cuáles son esos dichos que escuchábamos de niños, de niñas, cuáles son esas palabras que se decían en nuestro entorno, cuál es la cultura con la que crecimos, porque mucho de ello creamos que sí o creamos que no, está dentro de nosotros. Si no sabemos un dicho, es que esa creencia está ahí. La cuestión es saber si la vamos a seguir teniendo, si la vamos a seguir aceptando como algo que rija nuestras vidas o si la vamos a empezar a cambiar. Entonces, vamos a iniciar esta sesión presentándonos uno a uno. Entonces, te cedo la palabra, Ana Cristina, para que nos platiques cómo fue que entraste en esta aventura de ser coach y consultora de Procter and Gallagher. Bueno, pues buenas noches a todos y qué gusto que estén aquí acompañándonos. Mi viaje empezó hace aproximadamente 4 años y medio a raíz de la muerte de mi esposo, que me planteó un reto importante en cómo iba a vivir el resto de mi vida. Y empecé en esos momentos a recordar lo que yo había oído de amigos de mis papás o de personas que habían tenido la pérdida de un esposo o de una esposa, de como el drama y la tragedia que acompañaba eso. Y yo tenía que tomar la decisión si mi vida se iba a conformar con esas ideas que había venido absorbiendo desde niña o si yo iba a crear algo totalmente diferente. Y yo quería crear algo diferente, una realidad diferente, pero la verdad que no tenía la menor idea cómo. Hasta que recibí la invitación para participar en uno de los eventos de Procter Gallagher Institute y entonces empecé a oír estas nuevas ideas, esta mentalidad de que nosotros tenemos la capacidad de diseñar un futuro y no vivir por default, ¿verdad? Que eso sería como coger la imagen que tenemos del pasado, proyectarla en el futuro y creer que estamos creando algo diferente, pero lo único que estamos haciendo es reproduciendo esa imagen que ya conocemos. Y lo que yo quería era crear algo distinto y eso fue lo que pude hacer en este proceso. Estás en mute. Entonces, te agradezco, Ana Cristina, por contarnos tu historia y ahora le cedemos la palabra a Maru para que nos platique cómo fue que se presente y que nos platique cómo fue que ella se incorporó en esta aventura. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Muy buenas noches desde aquí, desde Miami. Bueno, yo realmente empecé en esta aventura de Procter and Gallagher hace unos cuantos años atrás durante la pandemia. Realmente creo que todos estábamos en una etapa de que necesitábamos más. Cuando digo más, es más escuchar cosas positivas, porque todo lo que escuchábamos cuando encendíamos la televisión eran cosas negativas, eran cosas de cuánta gente estaba enferma, lo que estaba pasando. Pues, y yo decidí cambiar, hacer un cambio y pensar que las cosas podían ser mejor. Entonces es cuando empecé a utilizar estas herramientas de Bob Proctor y de Procter and Gallagher Institute y me decidí convertir en un coach. Y fue cuando tomé la decisión y fue la mejor decisión que he tomado en mi vida, porque empecé a vivir desde la gratitud. Y cuando uno empieza desde la gratitud,
empiezas a tener abundancia y magia empieza a pasar en tu vida. Y la gente empieza a decirte, qué suerte tienes, cómo tú consigues las cosas fácilmente. Nada es magia, todo es una mentalidad que uno crea, y la energía, somos energía. La energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces yo transformé esa energía de miedo, de incertidumbre, de dónde estábamos durante la pandemia y crear esa energía de que yo soy, sé dónde estoy y de caminar todos los días por fe. Y es cuando empecé a decidir ser una consultora para ayudar e impactar a muchas almas. Aquí estoy. Muchas gracias, Maru. Y pues ahora le cedemos la palabra a Rosario. Rosario, platícanos cómo fue este ingresar en esta aventura, en esta nueva etapa de vida. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Muchísimas gracias a la gente que está aquí con nosotros. Muchas gracias por estar. Y bueno, pues me da mucho gusto estar con ustedes. La verdad que para mí ha sido un cambio increíble el poder estar dentro de este programa. Nosotros iniciamos alrededor del más o menos 2020, cuando precisamente como mencionaba Maru, bueno, nosotros podríamos decir que tocamos fondo, ahorita que vamos a hablar de la abundancia, porque prácticamente mi esposo y yo perdimos todo. Muchas veces tendemos a culpar las circunstancias, pero si nos ponemos a pensar, a veces, incluso en esos tiempos, a mucha gente le fue muy bien. La realidad es que ahora entendemos que lo que nos pasó fue que estábamos en el enfoque equivocado. Estábamos poniendo nuestra visión en las deudas en lugar de ver cómo generar, más todo un trasfondo que había. Entonces, precisamente fue cuando empezamos a escuchar El Secreto, el documental. De ahí conocimos a Bob Proctor. Entonces empezamos ese camino un poquito de transformación. Y la realidad es que no nada más nos sirvió para incrementar hasta un 80% nuestros ingresos, sino que también nos ayudó en nuestras áreas personales. Yo venía a lo mejor con ciertos paradigmas de lo que hablaban ustedes la semana pasada y al estar en este programa fue cuando nos dimos cuenta de que realmente hay muchas cosas que nosotros podríamos mejorar. De hecho, nosotros tenemos la decisión de qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Entonces, pues la verdad que ha sido un cambio muy importante. Soy maestra y me encanta trabajar con los niños, pero entendí que si realmente quería hacer un cambio en ellos, ayudarlos, necesitaba empezar con los papás. Entonces, por eso decidí empezar, aparte de ver los resultados en nosotros, empezar este gran servicio, porque al final del día es un dar para que la gente también encuentre su objetivo, su pasión, que cambie todo eso que a lo mejor no lo tienen en el resultado esperado. Entonces, pues bueno, me da mucho gusto estar por aquí. Gracias a la gente que se está uniendo. Muchas gracias, Rosario. Muy interesante la historia y sobre todo que lo comentas ya desde este nuevo estado de conciencia que dices, no tenía la culpa las circunstancias, era donde estábamos poniendo la atención. Entonces, qué maravilla ya saber la razón principal, porque así ya no vuelves a caer en ella, ¿verdad? Ya sabes que cuando requieres, cambias tu atención. Entonces, Así es. muchas gracias. Amarilis, los últimos Hola. serán los primeros. Exacto, eso, excelente. Bueno, mi nombre es Amarilis Oropesa. Buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias por esta invitación. Me encanta, esto es lo que yo buscaba un entorno de mujeres empoderadas, de mujeres que podamos tener, que estemos en el mismo fin, de crecer, de empoderarnos, de reinventarnos, como dice Ana Cristina. Ana Cristina pasó por un momento crucial en su vida y lo buscó para reinventarse y en eso estoy yo también. Hace mucho tiempo mi esposo entra en el programa de Proctor Gallagher Institute y me ha estado hablando, me hablaba, pero yo como soy, yo estoy en la parte de real estate aquí en Orlando, Florida. Como no paraba mucha, no, la atención al programa. Pero el año pasado, por circunstancias
de la culpa, ¿verdad? Porque muchas veces uno, por mi culpa pasa esto, por mi otra culpa, eso es como una vibración muy baja. Entonces yo pensé que algo me estaba pasando, ¿verdad? Cuando entro al programa me doy cuenta que son los paradigmas, que es la manera negativa como yo me estaba hablando, ¿verdad? Y entonces veo que no hay culpa, hay simplemente responsabilidad. Y para yo poder tomar ese cambio de reinvención, de reinventar mi vida, de poder ayudar a otros a hacer lo mismo, tenía que empezar a tomar responsabilidad en todo lo que estaba sucediendo en mi vida, porque lo estaba sucediendo era porque yo lo estaba creando. Entonces, cuando uno empieza a verse, uno empieza a ver eso, ya empieza la magia, porque empieza otro nivel de conciencia, empieza la magia en tu vida, empiezas a manifestar, porque ya empiezas a tomar responsabilidad. Cuando empiezas a tomar responsabilidad, empiezas a vivir en gratitud, como decía Maru, empiezas a ver, no es un problema, es una situación. ¿Qué tal? Y sí cambio esto, y si lo veo de esta manera. Entonces, bueno, eso me lleva a este espectacular camino donde las consigo también a ustedes y soy muy bendecida y muy feliz de poder estar en este camino con ustedes, poder ayudar a miles de personas que también puedan reinventar su vida. Gracias. Muchas gracias, Amarilis, por compartir esto con nosotros, porque cada vez que nos reunimos, conocemos más nosotros también de nosotras mismas, ¿verdad? O sea, como que nos salen nuevas palabras y también nos escuchamos y decimos, wow, eso no había caído en cuenta, no me había hecho consciente de eso que dije. Entonces yo también aprovecho y me presento. Soy Lucía Araujo y me manejo en redes sociales como LA Coach Lucía Araujo. Y entonces déjenme les platico que yo empecé en el 2017, me uní a un programa de coaching de Bob Proctor, pero en aquel tiempo no tenía el programa en español, era únicamente en inglés y no había subtítulos, entonces yo dije, wow, esto es maravilloso porque me cambió de verdad la vida, pero no había la traducción, entonces yo dije, sería genial que hubiera este programa en español, que lo pudiéramos llevar a personas porque lo que les decía en un inicio, la programación de nosotros o las creencias que tenemos nosotros, los dichos que tenemos arraigados dentro de nosotros son en español. Entonces, cuando un coach en inglés hablamos y aparte nosotros nuestro lenguaje materno o original o el con el que hablamos normalmente, comúnmente, es el español, pues hay muchas cosas que cuando las traducimos, pues no alcanza nuestro coach a detectar que ahí hay una creencia, pero cuando estás hablando de español a español, luego te cachan, ¿verdad? Luego dicen, ahí hay una creencia, ahí hay una limitación, ¿qué es lo que te está limitando? ¿Qué te estás diciendo a ti misma? Entonces, cuando nuevamente entro yo hice mi año del 2017 al 2018 con el programa de Bob Proctor. Como les digo, me cambió la vida en cuanto a mi mentalidad de abundancia, mi mentalidad de qué era posible, de mi techo económico, de mi techo de cristal, como decimos, y también de ciertas creencias de cómo generar y cómo administrar el dinero. Y entonces cuando pasa pandemia y yo empiezo a ver que están transmitiendo desde de lo virtual de Bob Proctor y que ya tenían este programa en español, pues ahí fue cuando yo dije, wow, yo me uno como consultora porque quiero llevar a mis clientes, yo ya estaba certificada como coach, entonces les quiero llevar a mis clientes esto que a mí me sirvió tanto. No nada más apoyarlos como coach, sino que tengan opción a tener este programa que a mí me cambió la vida en cuanto a lo financiero, pero que hay gente que le cambia la vida en cuanto a la salud y hay otros que les cambia la vida en cuanto a las relaciones. Todo es dependiendo de en qué quieras trabajar tú, cuáles sean las cambios de creencias o los cambios de paradigma en los que quieras
entrar y hacer ese ajuste de paradigma. Entonces, bueno, pues ya me presento y estoy aquí fascinada de que me estén acompañando este cuarteto de bellezas. Estamos haciendo el pócar de reinas, entonces en este día me gustaría que continuar nuevamente con Rosario, que nos platique cuáles fueron esas creencias que ella notó en ella misma, tanto empoderadoras como a lo mejor algunas que la frenaban, a ella o en pareja. Bueno, pues claro que sí. Como les comentaba, nosotros, mi esposo y yo, decidimos empezar este proceso cuando perdimos literalmente todo. Pero lo interesante de esto es que durante ese proceso de conocernos, porque al final salieron cosas que yo la verdad no recordaba o no entendía el por qué, se fueron como desatando esos nudos, entonces empecé a entender muchas cosas y hablando de la abundancia, hablando del dinero. Yo desde muy joven empecé a trabajar en una institución financiera y empecé con un buen puesto, muy joven, y la verdad que hasta hoy entiendo el porqué. Ahí en aquel entonces decía, bueno, ¿cómo me lo dieron? El caso es de que me fue muy bien económicamente, pero había algo muy extraño porque lo ganaba, pero así lo perdía. Y les estoy diciendo que casi, casi, o sea, no me duraba ni siquiera un día, literalmente se me iba. Y cuando empezaba como a tomar en cuenta que ya al final, ahora sí que la quincena era más larga que el cheque, ya no sabía en dónde había quedado. Así pasaron muchos años, les estoy hablando, pero muchos años. Yo sé que la gente aquí que está, que me conoce, sabe que es verdad. Entonces, fui entendiendo cuando empecé realmente a ver esos pensamientos limitantes. Yo me acuerdo que en la escuela yo escuchaba, mucho tiempo escuché que yo desde más chiquita, como desde los 6 años que iba a esa escuela, yo recuerdo que escuchaba, suelta el dinero, hay que darlo, en cuanto lo tienes, lo das. Seguramente yo lo internalicé mal. Entonces, pues así como lo agarraba, así lo soltaba. Llegaba a escuchar, el dinero es malo porque cambia a la gente, hace a la gente envidiosa. Entonces, cuando tú vas creciendo y vas escuchando a lo mejor del ambiente, esa información, y más cuando a lo mejor entre más pequeños el subconsciente es más fácil que reciba la información directamente, entonces se nos va quedando a base de repetición. Entonces yo recuerdo que haber escuchado eso, entonces dije, wow, o sea, viene de ahí, empiezas a hacer conexiones, empiezas a hacer el por qué pasaba esto. Y al final no es tanto al revés para quedarse en el pasado, sino para ver de ahí hacia dónde es lo que tengo que trabajar. Que eso es bien importante porque muchas veces creemos o tenemos esas creencias falsas de que el dinero solamente hay que trabajarlo muy duro para poderlo tener. El dinero solamente es para aquellos que se los heredaron. Ese tipo de creencias que a veces vamos comprando conforme vamos creciendo y al final nos damos cuenta cuando realmente, como decían ustedes, cuando realmente te hace responsable de tus resultados, yo creo que ese es el primer paso para realmente empezar a cambiar tu entorno, tus decisiones, qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres. Una vez que te hace responsable, empiezas ese proceso de autoconocimiento y empiezas a hacerte selectivo, qué quieres, qué no quieres. Y es cuando realmente empieza un cambio, porque al final no tenemos límite. Cuando yo entendí eso, hagan de cuenta que yo les decía en mis redes que yo sentía que tenía como 39 años dormida, porque en muchas cosas yo me sentía presa, pero no lo sabía, pero me sentía como hasta cierto punto en desacuerdo en muchas cosas. Una vez que, ahora sí como la canción Prueba la libertad, ya no la quieres ni siquiera para agarrar el impulso de atrás y irte para adelante. Lo que quieres es seguir avanzando. Entonces, y la buena noticia es de que independientemente en donde estés, en las circunstancias en las que estés, porque tendemos a basar nuestros ingresos en lo que ya logramos o en lo que creemos que vamos a lograr, pero la realidad es que no es así. Todo se puede cambiar haciéndonos responsable de nuestros resultados y teniendo la convicción
de que tenemos que tomar acción y tomar decisiones para poder hacer esos cambios de pensamientos limitantes. Así fue un poquito, Lucía, de cómo dentro de ese proceso que nos ayudó a mi esposo y a mí a recuperar lo que habíamos perdido, afortunadamente recuperamos o tenemos mucho más de lo que habíamos perdido, pero fue un cambiar, fue un proceso de fondo, porque al final los cambios duraderos tienen que hacerse de raíz para que realmente sea algo prolongado. Entonces, así es un poquito, así que en donde te encuentres, en la situación que te encuentres, todo lo puedes cambiar porque no te define tu pasado ni tu economía actual. Todo se puede ir cambiando. Pues muchas gracias, Rosario. Sí, cierto, es que la mayoría de nosotras que ya estamos como consultoras sabemos que nuestros pensamientos crean sentimientos y esos sentimientos crean emociones y desde esas emociones actuamos y el comportamiento es el que marca los resultados. Pero la realidad es que muchas veces el resultado viene del paradigma, viene de nuestro condicionamiento, viene de nuestras creencias. Y si no cuestionamos nuestras creencias, pues vamos a seguir haciendo lo mismo, porque somos criaturas de hábito. Entonces, si no nos cuestionamos esas creencias de por qué creemos eso y no tenemos ese control de decir, esta ya no me sirve y la cambio, pues seguimos haciendo lo mismo. Entonces, no importa cuánto ganas, si tu hábito es gastártelo todo, pues si ganas más, vas a gastarte más. Pero si tu hábito empieza a ser ordenado con tu economía y empezar a saldar tus deudas y a incrementar tus ahorros y tus inversiones, pues entonces ahí es cuando viene el cambio y viene la mentalidad de abundancia, pero para eso tenemos que cuestionarnos cuáles son los hábitos que nos están frenando, ¿no? Que nos están saboteando, como decimos. Entonces, te agradezco por compartirlo desde el corazón, porque se notaba eso. Entonces, ahora, pues muchas gracias y le cedo la palabra a Maru. A ver, Maru, platícanos. Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por participar hoy. Bueno, como dice Rosario, todos crecimos con la mentalidad, o sobre todo nosotros que somos los latinos, el dinero no crece en los árboles, el dinero es envidioso, el dinero, ten cuidado, la gente que tiene dinero no es buena, y cosas así sucesivamente. Yo crecí en un ambiente católico, estudié toda mi vida en escuela católica en Panamá, para los que no me conocen. Y pues realmente siempre me decían, el dinero no es importante, lo más importante es el amor, que tú seas tú, y todo eso suena muy lindo, pero en la realidad es que si tú no tienes dinero y tienes un familiar enfermo, no tienes cómo pagar el hospital. Y yo estuve en esa situación. La situación esa es muy difícil. Tuve a mi hija 8 meses en un hospital. Gracias a Dios yo tenía un seguro médico que yo podía pagar. Yo solamente vi una factura de ese bill y fueron muchas más. Y esa factura solamente fue de $1 millón. Imagínense que yo hubiese tenido que pagar ese $1 millón y fue mucho más que $1 millón. Si el dinero no hubiese sido importante, ¿cómo yo hubiera hecho? Si yo no hubiera tenido ese seguro médico. Pues la relación que tenemos con el dinero viene de nuestra niñez, de nuestras creencias, de nuestra familia, de lo que nos es nuestro entorno. Yo tengo un amigo muy querido que siempre me decía, Maru, el dinero es importante. Él es como mi hermano. Y yo en ese momento decía, no, yo trabajo porque a mí me gusta, todo era peace and love, y sí me encanta hacer real estate, para los que me conocen en el real estate, en el negocio, y yo no me fijaba en lo que yo me iba a ganar. Y sí, por un tiempo me funcionó, pero realmente es importante saber cuánto tú ganas, porque como dice Rosario, yo generé mucho dinero, pero como no sabía y mi relación con el dinero no era una relación sana, así mismo como entraba, salía porque yo no sabía lo importante que era el dinero en mi vida, como para pagar una situación de un bill médico, para vivir, para hoy en día, para poder ayudar a mi madre. Entonces, hoy en día entendí que el dinero y la relación que tenemos con nuestro dinero enfoca nuestras relaciones. De hecho, 3 de mis relaciones fracasaron por falta de dinero, señores. Y es cuando empiezas a entender la frase que dice, el amor no lo es todo. Y es muy triste porque no tiene nada que ver con la conveniencia. Es como que esa persona puede tener las mejores intenciones contigo, puede quererte, puede adorarte, pero si no tienes una balanza
y todo una cosa financiera. O sea, fracasas porque viene el estrés financiero, no tienes cómo pagar, viene todo y eso estresa la situación. No me pasó una vez, señores, me ha pasado 2 o 3 veces. Entonces, ahí fue de cuando yo empecé a entender mi relación con el dinero. Entonces, o sea, me afectó tanto personalmente porque en mi negocio yo sé generar dinero. Yo genero dinero y me ha ido muy bien como entrepreneur. Pero la relación, entonces cuando tú empiezas a ver eso, empiezas a sufrir, empiezas a sentirlo. Entonces tú dices, bueno, ¿hasta dónde yo quiero llevar esto generacionalmente? Yo no quiero que mi hija aprenda esto de mí. ¿Hasta dónde tú vas a parar? ¿Hasta dónde tú quieres empezar a cambiar y a transformar tu entorno? Y es cuando empiezas a ver, no significa mentalidad de escasez, son dos cosas muy diferentes. No es que ahora voy a vivir y a contar cada café que yo tomo, cada cosa. Y sé que hay gente que le funciona. Yo sí pienso que uno como entrega, recibe el doble. Y yo trabajo como si yo no lo necesitara. Y mucha gente piensa, amén, y yo lo recibo, que soy millonaria. Y sí, pero ¿sabes por qué? Porque mi mentalidad siempre ha sido de millonaria. Aunque no lo he sido físicamente todavía completamente, pero ya estoy a punto, pero sí lo estoy logrando, porque cambié mi mentalidad de abundancia a decir, sí puedo, sí lo soy y me lo creo hoy en día. Y cada vez se me hace todo más fácil, cada vez llega el dinero más fácil. Hace 3 semanas se me cayó un contrato y en vez de ponerme en esa mentalidad de escasez, dije, va a estar bien, va a llegar algo mejor. Me llegó una oferta cash y mira, estamos cerrando en menos de 30 días. En este mercado donde nadie cierra, donde los intereses están altos, $1 millón cash. ¿Somos abundantes o no somos abundantes? Con eso los dejo. Claro que sí, me encanta porque como nos hemos estado comunicando nosotros semanalmente, sabemos que cómo fue el cambio de energía cuando se te cayó y cómo todas lo platicamos, lo dialogamos y te dijimos, algo nuevo, algo mejor viene y entonces desde ese cambio vibracional tú estabas en la búsqueda, tu atención estaba en qué cliente es el que sí está interesado y sobre eso voy a poner mi atención. Entonces me encantas esto que dice de no voy a irme a la mentalidad de escasez, o sea, no se trata de estar cuidando cada centavo del que te llega, sino ponerlo a fluir, pero desde un cambio de mentalidad. Y eso es lo que nos enseñan a nosotros en este programa y lo que nosotros enseñamos también a nuestros clientes de que primero se tiene que ser, luego hacer y luego tener. O sea, la mayoría de la gente es primero cree que debe de tener para luego poder hacer y luego poder ser. Y es al revés, es o sea, conviértete en esa mente millonaria, en esa persona que tú estás visualizando que quieres ser. Primero te tienes que convertir, empezar a pensar, empezar a actuar, empezar a adquirir nuevos hábitos y a desechar hábitos que ya no te funcionan y luego también hacer desde dentro de estos hábitos, empezar a hacer las cosas que hace la gente que ya tiene la abundancia que tú deseas y luego ya es cuando empiezas a tener y entonces es al revés, la manifestación o el logro de resultados es desde primero pensar, primero ser, convertirte en esa mentalidad de abundancia, luego en hacer, en atreverte a hacer las cosas con coraje, con determinación, incluso a pesar del miedo, con fe y con esa certeza. Y después es cuando empiezas a tener, a recibir todas esas comisiones, como ahora dice Maru, porque ella no se quedó nada más rezando, meditando y haciendo sus afirmaciones, escribiendo en un cuaderno, no, ella fue y buscó a sus clientes y atendió a sus clientes y de esa manera, pues llegó el cliente que firmó ese contrato. Entonces, me encanta la manera como lo vamos redondeando. Entonces, muchas gracias por compartir, Maru. Ana Gracias. Cristina, platícanos, ¿cuáles son esas creencias que te han empoderado o que te han limitado? Gracias, Lucía. Es interesante realmente compartir con ustedes porque creo que cuando todos escuchamos las ideas de los otros, vamos reconociendo, ¿verdad? Que todos en alguna forma vamos viviendo todas esas experiencias. Para mí,
había como dos creencias con respecto al dinero y a la abundancia que eran como muy claras. Bueno, claras cuando empecé este proceso, porque antes ni tenía la menor idea que las tenía, ¿verdad? Que era que si yo tenía abundancia financiera, automáticamente iba a perder o algo en la parte de relaciones interpersonales, de mi familia, del amor de mis hijos, de mi esposo, o que podía perder algo de la salud, ¿verdad? Como que no podías tener abundancia financiera, buenas relaciones interpersonales, buena salud, vibrante, dinámica y todo junto, porque tampoco tenía esa imagen de que el universo es abundante porque Dios así lo ha creado, un Dios infinito, todopoderoso que crea en abundancia. Cuestión nada más de ver la naturaleza, cómo todo crece en cualquier rincón, ¿verdad? Y cómo hay abundancia de peces en el mar, abundancia de animales, abundancia de insectos, tanto así que muchas veces es demasiado. Entonces, por un lado eso, y por otro lado el hecho de que si uno es abundante económicamente, de cierta manera representa que la otra persona que nos puede no estar cerca, alguien en el mundo está perdiendo algo y no es correcto, porque simplemente el nivel de ingresos que yo pueda tener siempre está en relación con un servicio que yo estoy dando. Entonces, si yo sirvo mucho, yo voy a tener más ingresos que una persona que está en una mentalidad de escasez y que no está sirviendo nada ni está esperando generar nada. Y entonces ahí es donde podemos ver esto que Bob nos enseña, que todo funciona de acuerdo a las leyes del universo y que de acuerdo con estas leyes mis ingresos van a depender de la necesidad de lo que yo haga, de lo bien que lo haga y de cuán indispensable pueda yo ser. Entonces, en realidad, como vos decías, no es cuestión de que uno se va a sentar a afirmar y a visualizar nada más, es porque vamos a servir y vamos a servir con excelencia. Entonces, nosotros vamos a ser mejores cada vez en lo que hacemos y nos vamos a convertir en personas indispensables. ¿Y por qué yo digo que indispensables? Porque siempre decimos, no, nadie es indispensable, todo el mundo tiene sustituto. Bueno, en parte es cierto, pero también cada una de nosotros o cada uno en el mundo tiene una manera especial de ser, de hablar, de conectar con la gente. Entonces, definitivamente habrá algunas personas que quieran trabajar conmigo o otras quieren trabajar con Lucía, otras con Amarilis, con Maru, con Rosario. O sea, todas atraemos personas distintas porque somos únicos e irrepetibles. Y es algo importantísimo estas creencias, como decía Maru, si nosotros no sanamos en nosotros esas creencias, nosotros en automático se lo vamos a pasar a nuestros hijos y nuestros hijos a nuestros nietos. ¿Y qué es la importancia de reconocerlos? Digamos, yo sé que estas creencias vinieron de algún punto de mi familia o de mi entorno. ¿De dónde exactamente? No sé, pero es que eso no es lo importante. No, lo importante no es quedarse atrapado en el pasado, viendo a ver de quién es la culpa de que yo piense lo que yo pienso y que pobrecita yo. Yo lo que tengo que decir, ok, aquí estoy yo, esto es lo que yo creo, pero es mi privilegio, mi responsabilidad cambiar eso si quiero un mejor futuro. Porque si me quiero quedar en el pobrecita yo, pues tengo la excusa perfecta. Pero es mi decisión hacer ese cambio. Wow, pues te agradezco mucho, Ana Cristina. Y mira, tenía preparada esta diapositiva para compartirles al final, pero creo que este es el momento justo, porque lo acabas de mencionar. Entonces, esto de lo que nos comparte tanto Bob Proctor, ¿no? La ley de la compensación establece que la cantidad de dinero que tú ganarás será siempre en proporción exacta a, uno, la necesidad del servicio que ofreces o el bien que vendes. Dos, tu habilidad para desempeñarlo.
Y 3, la dificultad que habrá en reemplazarte. Y él siempre nos decía, la necesidad no depende de ti, pero tu habilidad, concéntrate en tu habilidad porque esa es la que depende de ti y de esa es de la que depende que va a haber mucha dificultad en reemplazarte. Entre más bueno seas haciendo lo que haces, eh, mejor se te compensará. Y otro también que yo le puse ahí en tu habilidad para desempeñarlo y que otros sepan que tú vendes o ofreces ese producto o servicio, porque muchas veces incluso si es en tu trabajo, si no cacareas tus habilidades, si no le dices a tu equipo, miren qué bien me salió, miren lo logré, tuvimos una semana batallando, pero se logró. Entonces también eso es importante, que tú te reconozcas y que los demás se den cuenta de lo que tú haces, porque muchas veces pues los muy calladitos luego no, nadie sabe qué fue lo que hicieron, en dónde contribuyeron en el equipo, ¿no? En el trabajo. Entonces, la ley de la compensación es esa. Déjenme y dejo de compartir esto. Y muchas gracias, Ana Cristina, por este aportación. Ahora, si nos haces el favor, Amarilis, platícanos cómo fue esto, estos descubrimientos de creencias empoderadoras o limitantes en ti. Bueno, yo les voy a hablar, no, es que todo lo que dijeron es excelente. De todo agarré un poquito, porque de verdad eso también nos pasó a nosotros. Pero te voy a hablar un poco de la creencia limitante que nosotros llegamos a descubrir, mi esposo y yo, con este programa. Mi papá, que en paz descanse, me decía, hay que trabajar duro, duro para lograr lo que tú quieres en la vida, ¿verdad? Entonces, mi esposo y yo venimos para este país, somos venezolanos los dos, a emigrar, por supuesto, a seguir yo mi misma creencia de chiquita, que hay que trabajar duro, duro para lograrlo. Entonces, a través de los años, mi esposo y yo venimos para Chicago, después nos vinimos para acá, para Orlando, y le dije, Gustavo, ahora es el momento, vamos a trabajar duro para poder lograrlo. Entonces empezamos a comprar casas y meternos en el negocio de real estate, de inversión, pero una cosa de chasing, de buscar, trabajar duro. No era de las leyes universales, de entender que todo es la ley de la gestación, nada de eso. Para nosotros eso no existía. Era mi creencia limitante y por consiguiente él me la compró, porque nosotros somos con lo que nos rodeamos, ¿verdad? Entonces, medio se sentaba, no, aquí hay que trabajar duro. Entonces yo lo llevaba así, pero arriando, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Se cae el mercado, nos caímos, perdimos como 70 casas. ¿Pero por qué? Porque ¿cuál era el aprendizaje? Estamos chasing el dinero, estamos buscando cómo dinero. Ahí sí es verdad que estamos, todo lo que está diciendo Ana Cristina, por mi creencia limitante, que perdimos casa, yo la salud, me operaron, me sacaron pero una bola de aquí del estrés que yo tenía, gracias a Dios era benigno, nada, pero cuando tú no entiendes, ¿verdad? Nosotros no entendíamos que no es trabajar duro, es trabajar con las leyes universales, es trabajar desde el amor, es ser para después tener, es servir, no es cuánto me va a pagar, es cuánto la vida de esa persona va a cambiar. Como tú vas a ver esa mariposa que va a salir de ese capullo y la vas a ver volar con sus propias alas. De eso se trata. Yo le doy muchísimas gracias a Dios. Antes no, en ese momento no. Pero cuando entro en este proceso, de gracias, Señor, gracias porque tú o aprendes o queda como una experiencia. Nosotros aprendimos. Y cuando lo ves desde la gratitud, desde el servicio, de que no te tienes que dar mala vida porque sabes que ese deal va a venir,
sabes que esa persona que te necesita, tú la vas a traer. Tú no tienes que buscar nada porque ella va a venir a ti, porque por tu vibración, por tu nivel de conciencia, porque ya estás en el nivel del servicio, de hablar desde el amor, de compartir eso que nos dice Bob Proctor, que es desde aquí, lo importante que es hablar desde aquí. Entonces, eso me ha enseñado este programa y estoy en construcción. Porque de verdad Ok. tengo la humildad que voy también a crecer con mis clientes, como crezco con ustedes, como todos los días. Sí. Cada vida que uno toca, uno aprende de esa persona. Ese Claro, y me encanta esto que dices, porque esto de chase o perseguir el dinero, ir tras él, es como que o sea, hasta imagínate, visualízalo como en una caricatura. Cuando estás persiguiendo a alguien es que está corriendo, huyendo de ti. Y entonces cuando tú cambias a que tú te conviertes en esa atracción del dinero, la atracción es que tú te magnetizas desde esa abundancia, desde esa fe, desde esa certeza, desde ese estar dando ese servicio y entonces la gente viene a ti porque dice, a ver, ¿qué está haciendo Amarilis? ¿Qué está haciendo Ana Cristina? ¿Qué está haciendo Maru? ¿Qué está haciendo Rosario? Que todo se les está acomodando de esa manera tan fabulosa y entonces empiezas a tú explicarles pues que son que estás trabajando a nivel cambiar tus creencias, a nivel trabajar con tu subconsciente, a nivel trabajar con tus emociones y también en trabajar y en vibrar de acuerdo a las leyes universales y así todo se te acomoda y cuando no se te acomoda, tú dices, algo quiere, alguna ley estoy trabajando o en contra o se me está acomodando todo para algo mejor, como le pasó a Maru con esta caída del contrato y que todas le ¿O qué me está decíamos, tratando de enseñar? Porque a ¿qué me veces el está? universo y las Sí, leyes universales nos prueban. Entonces era ujú, para ver si yo volvía a mi vieja Maru, a mi vieja identidad de chasing, y claro, estresarme y de desesperarme y cómo voy a tener el dinero. No, ahora mi nueva Maru es como, ok, va a llegar. Yo sabía que iba a llegar. ¿Cómo? Yo no tenía que saber el cómo. Cuando tú confías, claro, llega, porque eso se llama fe. Cuando claro. la fe y el miedo no van de la mano. O tienes Ujú. fe y sabes que vas a trabajar bajo la consistencia, la certeza de que va a pasar, no sabes cómo. Ese no es tu trabajo. Tu trabajo Sí. es seguir creyendo que va a pasar. Y pues aprovecho además de para darles las gracias y ahorita le cedo la palabra a Ana Cristina para decirles también que está comprobado que en nuestro entorno influye mucho. Entonces, esto que decía Marilis de el entorno y de tener nosotros como apoyo y de estar creciendo, esto que le pasó a Maru y que todas le decíamos, no, Maru, pero esto va a salir, esto es para bien, esto es una prueba. A lo mejor ese mismo cliente en una semana o en un mes o en 2 semanas o en 2 meses vuelve y ya se cierra el contrato, pero su vibración no cambió, cambió momentáneamente y luego ella dijo, tienen razón, y hizo el cambio, hizo el switch a decir, yo me voy a mantener en una vibración alta, en un enfocarme en lo que sí quiero en vez de enfocarme en lo que no quiero. Y desde ahí también decirles que la invitación es que vamos a seguir nosotros reuniéndonos cada lunes invitando a que se unan ustedes también para que entren en estas pláticas y en estas dinámicas y vayamos aprendiendo y creciendo juntos, porque de eso se trata. Nosotros siempre somos hay un dicho que dice y un estudio de Harvard que dice que somos como el promedio de más menos nuestros cinco, o sea que tenemos más menos ingresos o en un 20% que nuestros 5 personas con las que más convivimos. Pero no tienen que ser personas con las que convivas físicamente, también puede ser en un entorno. Si tú te unes a podcast, si te unes a estos tipos de pláticas, este tipo de entornos, también se te va quedando y empieza a ser también parte de tu porcentaje de más menos de lo que ganas y de lo que oyes y de lo que en dónde pones tu atención. Porque donde pones tu atención, pones tu vibración y donde pones tu vibración, pones tu poder, es lo que atraes, en eso te magnetizas. Si te magnetizas con empezar a ver
oportunidades, pues oportunidades van a llegar a ti, pero si te magnetizas con estar viendo todos los problemas o todas las situaciones que salen en las noticias, pues entonces vas a estar vibrando desde la desesperanza, no desde la oportunidad que tú puedes ser el que, como decía en un inicio Maru, puedes diseñar tu vida por design, no por default. Entonces, empecemos a poner nuestra atención en lo que sí queremos. Y ahora sí, Ana Cristina, te cedo la palabra. Ay, muchísimas gracias, Lucía. Sí, es que cuando Maru empezó a hablar del miedo, se me vino una idea que para mí ha sido importantísima. Y es que cuando tenemos miedo de algo, a menos que sea algo muy real, como un animal salvaje o algo que está sucediendo en el entorno, ahora que esas cosas no son tan comunes, generalmente el miedo es un miedo percibido, más una idea de algo que creemos que va a pasar y que realmente no está pasando. Ujú. Entonces, tener miedo de una idea exige que nosotros creamos en algo que no estamos viendo, porque es una idea, un pensamiento. Y tener fe requiere que creamos en algo que tampoco estamos viendo. Entonces, podemos nosotros escoger, nosotros queremos creer, querés pedirle a la persona Sí, que creo que apague. es Carla que tiene el micrófono abierto. ¿Lo puedes mute, Lucía? A los tres punticos arriba. Ese mismo. ¡Cállate, Wendy! Bueno, estamos en vivo, eso pasa. Sí, exacto. Todo es posible. Todo es posible. Bueno, la idea es que si vamos a escoger creer en algo que no vemos, nosotros podemos escoger en lo bueno que, o sea, tener fe en eso bueno que sí queremos que pase, ¿verdad? Y cuando creemos que algo malo va a pasar, preguntarnos, bueno, ¿eso está pasando realmente? Realmente no está pasando. Y por otro lado, decir, yo quiero que pase. Y si la respuesta es no quiero que pase, automáticamente hay que crear la imagen contraria y empezar a ver eso. Porque como decía Lucía, donde ponemos nuestra atención y nuestra intención, eso es lo que vamos a empezar a crear. Entonces, lo más importante es enfocarnos en lo que sí queremos, no en lo que no queremos. Excelente. ¿Sabes que estaba viendo una película ayer en Gaia? Se llama Chasing the Present y está muy buena y dice que el 99% de las cosas que tú piensas negativas no pasan, no pasan. Estuvo muy bueno eso y es verdad. El miedo y el amor no van de la mano. O tienes miedo o tienes amor. Fe. Bueno, y esto de lo que comentabas de que, Amarilis, de que el 99% de las cosas que piensas o que sufres no pasan, pero el sufrimiento sí. Y entonces el sufrimiento te produce una bioquímica que vibras en una vibración, o sea, aparte de que la bioquímica te va enfermando cuando tú te acostumbras a estar siempre en sufrimiento y en preocupación, se te van subiendo tus niveles de estrés y entonces eso te termina enfermando. Pero también existe la oportunidad de que tú en vez de, si sabes que lo más probable es que eso no pase, que entonces pienses en lo que sí quieres que pase. Y de ahí tenemos esta oportunidad de decirnos nosotros, cambio de mentalidad. O sea, si mi creencia de niño era tal, ahora, ¿cuál elijo creer? Y entonces en base a esa creencia, yo reprogramar mi mente. Y si no sé cómo reprogramar mi mente yo solo, pues aquí está la oportunidad. Nos pueden contratar a nosotros para que nosotros los acompañemos a esa reprogramación de la mente, porque es importantísimo. No vamos a cambiar nuestros resultados si seguimos haciendo lo que hemos venido haciendo hasta el día de hoy. Y si no cambiamos nuestra programación mental, nuestra programación en nuestra mente subconsciente,
no vamos a obtener los mismos resultados, vamos a seguir más bien obteniendo los mismos resultados que hemos obtenido hasta ahora. Entonces, la invitación es a que nos sigan aquí para que sigan teniendo esta nueva información y sigan entendiendo y viendo cómo hacer ese cambio de programación, o que nos manden un mensaje directo también para que nosotros podamos apoyarlos y a tener una conversación uno a uno para saber cuáles son esas creencias que los están limitando, porque las de cada quien son distintas. Y antes de que crean que se me ha olvidado, yo les voy a decir cuáles son las mías. Mis creencias, bueno, les cedo primero la palabra a Maru y luego retomo con mi creencia. Estás con mute. Termina. Yo tengo Ok. un comentario, no te preocupes. Sí, entonces las creencias limitantes que yo noté en mí eran más en cuanto al techo financiero. O sea, era mucho de yo sí podía generar, yo sí podía ahorrar y tener mis inversiones, pero eran como muy, muy pequeñitas, como que el techo financiero que yo había entendido era hasta aquí puedes llegar. O sea, en la programación que yo había entendido en mi mente era, a lo mejor no lo hicieron conscientes en el entorno familiar, pero era esto es lo permitido. Como miembro del clan, de la familia, de la sociedad a la que perteneces, hasta aquí llega. Y mis alas decían, no, pero yo quiero más. Entonces, cuando yo me di cuenta que yo quería más, porque quería volar más, tener más experiencias, tener o más oportunidades, pues fue cuando una inquietud empezó a gestarse en mí. Y entonces yo en ese momento busqué cómo abrir mi negocio. Yo trabajaba para una empresa y busqué cómo yo poner mi emprendimiento. Y también cuando mi emprendimiento, también noté otra vez que había llegado el techo. Cuando tenía 13 años el negocio, empecé a ver cómo las ventas estaban fijas año tras año, y dije, no, otra vez llegamos otra vez a ese techo. Y entonces contraté a un mentor para que, bueno, en aquel momento era un consultor para que me dijera cómo hacer ese cambio en el negocio. Y empecé yo por mi cuenta al mismo tiempo a estudiar. Y entonces desde ese estudiar, un mentor me fue llevando a otro mentor hasta que llegué con Bob Proctor y con el programa de coaching, y luego me convertí yo en coach, y luego ya después fue cuando ahora yo es a lo que más me dedico, a empoderar a mis clientes, a descubrir sus creencias limitantes, a descubrir cuál es el atorón, el nudo en la manguera, como les digo yo, porque hay veces que uno no fluye porque trae un nudo ahí que no sabe que tiene, o también descubrir cuáles son esas creencias que no te están dejando. Porque hay veces que dices, es que yo ya sé, tengo este conocimiento, tengo esta maestría, sí, pero todo lo que sabemos lo tenemos a nivel cognitivo. Háganse de cuenta que en nuestra mente tenemos todo almacenado en el razonamiento, pero hay una creencia limitante que, por ejemplo, en las ventas, si a ti te dijeron de niño, no hables con desconocido, pues imagínate si cada persona, cada cliente que tú tienes que tocar la puerta es un desconocido, pues te quedas o sea, no, porque hay una creencia en ti y no sabes que estás programado. Y cuando la descubres dices, ¿cómo es en serio? Sí, es en serio, nada más tienes que cambiar esa creencia. Es decir, eso me lo decían porque tenía 5 o 7 años y no me podía cuidar yo solo, pero ahora soy adulto o soy adulta. Entonces es descubrir cuál es esa vocecita interior. Y eso no lo hacemos a nivel racional, eso se tiene que hacer a nivel ya muy profundo. Entonces tiene que ser con el acompañamiento de alguien que te ayude a descubrir cuáles son esas creencias limitantes. Y de eso se trata el curso en el que nosotros los apoyamos. Pero también vamos a ir con todas estas pláticas con esta serie de pláticas que vamos inaugurando en estas semanas, pues vamos a ir apoyándolos a ustedes a que vayan detectando cuáles son esas historias que se están contando. Y ahora sí, Maru.
Bueno, yo solamente quería ahondar en ese tópico que nos gustaría que las personas que están participando de esta live, que nos digan qué tema quisieran escuchar, las experiencias y eso que tú dijiste, Lucía. Me recuerda y me pasa mucho a veces todavía, increíblemente, aunque ya yo he tomado muchos cursos, porque son muchos años. Eso no es algo de un día para otro, señores. Eso es algo que tú todos los días trabajas en ti, aunque tú lo sepas. Y a veces cuando el termostato, o sea, recuerdo la primera vez que yo gané 350.000, 400.000 dólares en este país. Señores, en Estados Unidos, una inmigrante panameña, yo mido 5 pies, señores, para los que no me conocen en vivo. O sea, yo soy una miniatura de mujer, pero yo me creo ¿Cuánto es grande. 5 pies en centímetros Uno para los cincuenta que y no? dos, 1,52 en metros. en Ok. centímetros. Entonces yo me creo grande. Lo que pasa es que yo siempre me creí grande, yo siempre creí que siempre se puede. Yo nunca me puse limitante y yo siempre creí que hago dinero fácil. Pero el problema no es hacer dinero, yo hago el dinero. El problema es dónde se va el dinero. Mi contador me dice, ¿y dónde está el dinero que hiciste? Yo, bien buena pregunta. No lo sé. ¿Por qué? Porque así mismo como lo hago, lo esfumo. Porque, ¿qué pasa? Mis creencias limitantes, no había un control porque yo no estaba en el awareness, yo no estaba en la parte de la creencia de dónde está, yo me lo merezco. Hoy en día sí sé que me lo merezco. Hoy en día sé que puedo hacerlo y sé que puedo lograrlo desde una forma ordenada, porque como dicen las leyes espirituales, la primera ley es la ley de la orden, señores. En mi vida yo nunca tuve orden. Yo crecí con padres divorciados, en la cual era un fin de semana en una casa, otro en otra, y sálvate quien pueda, y aprende cómo vas, y todo estaba bien. Entonces yo aprendí que me tenía que sobrevivir y eso me ayudó a subir los termostatos, ayudó a producir, pero no me ayudó a mantener la parte económica y mi relación con el dinero, que hoy en día entiendo y hoy en día hay tanta gente y hay que sanar esa parte, porque no es cuánto tú ganas. Tengo una amiga muy querida, es cuánto tú gastas. Ella lleva el control del café, esto, y me encanta porque de jóvenes yo decía, bueno, pero esta está loca, pero al fin y al cabo ella ha logrado su sueño y tiene una libertad financiera y hoy en día ella ayuda a sus hijos, a mí, a todo el mundo y yo la adoro. Entonces, ¿sabes qué? En la vida, lo que funciona para los demás tal vez no te funciona a ti, pero de todo hay un aprendizaje. Con eso los quiero dejar y recuerden dejarnos aquí en el chat qué, em, qué temas quieren conversar. Gracias, Maru. Y también que nos dejen, si quieren que nos comuniquemos con ellos. Sobre todo si quieren, por ejemplo, si resonaste con alguna en especial, aunque sea en el Facebook de otra, nosotros de verdad estamos en contacto y podemos ponerles en contacto con la persona con la que ustedes quieran hablar, que quieran que se haga una conversación uno a uno y que los apoyen en descubrir esas creencias o esa plática que a lo mejor es la que necesitan para empoderarse. Entonces pongan en los comentarios, pongan manita, un corazón, si quieren que alguien se reporte con ustedes, se comunique con ustedes, pues también ese sería un gran comentario. Bueno, y Rosario, ahora sí. Listo. Pues Ajá, nada más quería aportar un poquito más que recordemos claro que sí. que todo lo que logramos y todo lo que hacemos durante el día es porque operamos con el 95% de lo que traemos en nuestro subconsciente. Y recordemos que no vamos a obtener los resultados que queremos, sino vamos a obtener lo que somos. Entonces, ahí es donde empieza un poquito la autorreflexión que hemos venido platicando. Yo insisto que el primer paso sería el hacernos responsables de dónde estamos al día de hoy, porque no es culpa de lo que pasamos de niños, lo que cada quien tuvo, lo que creyó. Ahorita ya de adultos estamos conscientes, entonces ya tenemos totalmente libertad para decidir qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos. Entonces nosotros somos los únicos 100% responsables de nuestros resultados. Una vez que entendemos eso, entonces es cuando empezamos a hacernos más consciente y entender que no nada más es tener la información en nuestra mente consciente. Al final del día, pues aquí se puede quedar si no la plasmamos en nuestro subconsciente
y cambiamos esas creencias limitantes, pero primero hay que identificarlas. ¿Por qué? ¿Cuáles son los resultados con los que a lo mejor no me siento cómoda? O a lo mejor me siento cómoda, entre comillas, dentro de mi zona de confort, pero sabes que puedes dar más, porque todos podemos dar más, podemos obtener más. Y como decía Maru, yo uno de mis motores más grandes es qué les estoy enseñando a mis hijos. Al final, como les decía, como maestra, quiero obviamente ayudar a los niños, pero entendí que primero tenía que ayudar a los papás y de igual manera, primero me tengo que ayudar yo para que mis hijos realmente, pues ellos puedan lograr romper esos patrones que ya identificamos y que a lo mejor no queremos que se sigan repitiendo. Entonces, básicamente sería ese el comentario, como reflexionar un poquito, hacernos responsables en dónde estamos, hacer un análisis, una reflexión, qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos y empezar desde ahí a trabajarlo, porque no es nada más tener la información en el consciente, sino es empezar el proceso de la reprogramación de la misma manera de como fuimos programados desde chiquitos, a base de repetición. Muchísimas gracias a la gente que está aquí, que se ha quedado durante toda esta, casi, ¿qué será? Una hora. Muchísimas gracias por estar. Sí, muchas gracias y muchas gracias, Rosario. Tienes razón, totalmente. Se trata de primero hacernos conscientes de cuáles son los resultados que no queremos, cuáles son a lo mejor esas creencias que nos están limitando, cambiar esas creencias y cambiarlas en base a los resultados que queremos lograr. Eso es lo importante, saber cuáles son los resultados que queremos lograr y entonces empezar a programar nuestra mente con creencias que nos empoderen para el logro de esos resultados. Y entonces, en base a eso, cuando notamos que no estamos consiguiendo, y seguir indagando, qué otra creencia tengo, qué otro paradigma, qué otra limitante, o sea, dónde me estoy autosaboteando. Y desde ahí empezar a buscar implantar creencias empoderadoras. No se trata de encontrarlas para poner la atención ahí, porque si les ponemos la atención ahí, pues les vamos a seguir dando más poder. Es encontrarlas para decir, esta era la plaga que tenía. Le pongo tantito venenito a la plaga, la mato la plaga y empodero y siembro y riego y abono la planta, la creencia que sí me ayuda, la creencia que sí quiero implantar en mi mente subconsciente. Y entonces puede ser una creencia si por ejemplo eres vendedor, puede ser una creencia de cada vez consigo más prospectos, me pongo en contactos con ellos y logro más cierres de venta. Entonces, o si eres mamá, y quieres llevarte bien con tus hijos, es cada vez tengo más conocimiento de mis hijos, tengo más empatía y tengo una mejor relación con ellos. Olvídate de lo que sea verdad en este momento, olvídate de la realidad que estés viviendo, es sembrar una nueva idea en tu mente y buscar cómo esa idea te va a ayudar a actuar de diferente forma, a ser de diferente forma. Y entonces desde ahí vienen los nuevos resultados. Amarilis, querías comentar algo, ¿verdad? Quería comentar que me encantaría una sugerencia, a ver si para el lunes que viene hablamos de cómo te comportas tú en la adversidad. ¡Wow! Qué fabulosa sugerencia! Entonces, ahorita terminamos, no sé si haya alguien que quiera comentar algo más, terminamos este tema de la mentalidad de abundancia y entonces nos quedamos con este nuevo tema. ¿Cuál era el nombre, Amarilis? Lo puse en el chat. Ok, ¿cómo te ¿Cómo te comportas comportas tú en la adversidad? adversidad? Y Fabuloso. saber, y también para cerrar, Lucía, quiero decir, todo es abundancia. La mentalidad que tú tengas, eso es la abundancia. Todo, esta tierra, Dios creó una abundancia y esa abundancia que tú ves afuera es porque la tienes dentro. Lo que hay Sí. es que es como empezarla a buscar y conectar con eso, con nuestros niveles de conciencia. Mientras más aumentamos eso, vemos milagros en nuestras vidas. Y para Sí, eso estamos nosotras aquí. fabuloso. Entonces, pues muchas gracias por habernos acompañado. Les comento que lo vamos a subir en YouTube, en diferentes YouTubes. Ya les compartiremos en nuestras redes en qué YouTubes quedaron y las redes sociales de todas
para que si quieren hacernos llegar algún mensaje, alguna duda, alguna pregunta en base a lo que quieren que sigamos hablando. Ya quedamos el próximo lunes, pero los siguientes lunes vamos a compartir con ustedes para que siga siendo esto más interactivo y de esa manera nos enriquezcamos todos en ideas, en comportamientos, en vibración, en emociones y en crecimiento de nuestro ser. Bueno, si no hay algún comentario adicional, no sé si quieran que nos tomemos una foto. Aquí déjenme y nos veo si hay Un oportunidad de comentario que... cómico, para mí la abundancia viene de la comida. Ay, a mí Ok. también, a mí me gusta. A mí me gusta la abundancia en los viajes. También. Amo viajar. Amo viajar. Así So, vamos a sea. pensar, vamos a dejarlo con esa nota. ¿Qué significa la palabra abundancia para ustedes? Y nos lo comentan el próximo lunes. ¿Qué tal? Exactamente. Ok. Me Déjenme, y encanta. entonces antes de irnos, para tomar la foto, y ahí está. Bueno, creo que se tomó ahí. Sí. Ok, entonces pues muchas gracias, nos despedimos, que Bueno, sigan estando gracias. bien. Gracias, Bye. Con gracias. gratitud. Chao. Buenas Gracias, noches. muchas Igualmente. gracias.